dame luz. Si la sombra nubla al sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz. ¿Qué pensás de un posible aumento en la luz? A mí me parece que está bien. Yo pago por bimestre, vivo acá en el barrio de Caballito, pago por bimestre alrededor de 90 pesos. Una locura. ¿Y cuánto crees que se puede ir con la quita del subsidio? La verdad de que a 90 pesos no creo que haya empresa que te pueda brindar un servicio. ¿A cuánto? Y a lo que sea justo para tener el servicio por lo que pago. ¿Vos cuánto estás pagando de luz? Pago el mínimo porque ya soy jubilada por ahora. Así es que bueno, pero veo en otras personas que es imposible. Si no tuvieran subsidio y esas cosas, es imposible con las cosas como están y que haya aumento, no creo. Me parece que no es correcto. Mira, los precios que se están pagando de la luz son irrisorios. Lo que habría que hacer es un estudio de quién puede y quién no puede pagarlo. Que se podría hacer en base a los metros cuadrados que cada uno tiene o la ubicación del departamento. No es lo mismo alguien que vive en Recoleta con alguien que vive en Ciudad Oculta. ¿Cuánto crees que se puede llegar a ir con la quita del subsidio? Bueno, según dice, habría que multiplicarlo por 5, es lo que yo leí. O sea que si vos pagás ahora 200 pesos, pasarías a pagar 1000. ¿Qué opinás sobre un posible aumento de la luz? No lo creo viable, creo que más aumentos serían imposibles, los servicios aumentan permanentemente. No estoy de acuerdo para nada. Cualquier persona que tenga sentido común se da cuenta que está sumamente subvencionado, pero hay muchísimas personas que no podrían pagar la tarifa que quieren poner. ¿Usted estaría dispuesto a pagar más si el servicio es bueno? Yo podría pagar más hasta cierto punto, hay que ver cuánto es la quita que hace. Yo creo que a las personas que económicamente están bien, se lo debe sacar. Y a las personas que realmente, a los trabajadores, la gente jubilados que tienen baja jubilación, el que necesita, a eso hay que mantenerlo. Pero nosotros estamos subsidiando a gente que se va a pasear a Miami, que viaja por todo el mundo. Eso no es. Lo que es justo, que es la doctrina social de la Iglesia, lo que dice Francisco. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame paz. Buenas noches, bienvenidos a Tercera Posición, el programa de Rolando Graña, que como ustedes saben está todavía en Europa cubriendo lo ocurrido con el atentado en París y lo que viene después de eso. Mañana lo vamos a tener a Rolando desde precisamente Europa, informándonos de lo último que haya ocurrido. Uno de los subproductos del debate, que en realidad no tiene que ver estrictamente con el debate, sino con lo que va a pasar en la economía a partir del 10 de diciembre, gane Scioli o gane Macri, es el famoso tema de las tarifas. El otro es el dólar, pero uno de los temas centrales es el de las tarifas. Habida cuenta además de que viene el verano, la gente ya imagina que el calor, los cortes de luz, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente porque hay cierto consenso en los dos campamentos de economistas de los dos candidatos en relación a que va a haber que hacer correcciones a los subsidios y esto implicaría la suba de las tarifas. Y esto es un debate que ya está instalado en la agenda social y en la agenda política. Hoy, por ejemplo, Carlos Melconian, quizás uno de los referentes principales, aunque un poco escondido en los últimos días, del Frente Cambiemos, de Mauricio Macri en particular, dijo textualmente que es clave que en el primer trimestre se haga toda corrección de precios relativos de una sola vez. Traduzco, poner las tarifas en donde van, es decir, con subsidio cero. Esto implicaría, según la propia cuenta que hace el mismo Melconian, un aumento que llevaría a la incidencia de la luz, el gas y el transporte en las familias
al doble de lo que, o al triple incluso de lo que implican hoy en el gasto de un hogar. En cambio, reconociendo también la necesidad de bajar subsidios para evitar distorsiones en la economía y llevar las tarifas a un precio más sincero, del otro lado, Miguel Bain, economista, asesor de Daniel Scioli, reconoce que hay que hacer un ajuste en el tema tarifas, pero dice que hay que hacerlo aplicando sintonía fina, gradualidad, es decir, no todo de golpe, porque eso se lee, como dijo Scioli en el debate acusándolo a Macri, como un ajuste de corte neoliberal. Están conmigo Víctor Bronstein, que es director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, y nos acompaña también Carolina Suárez, que es periodista especializada en derechos del consumidor. Le damos la palabra a la dama. ¿Qué es lo que viene? Viene directamente el recorte de subsidios sin más y a partir de eso un tarifazo, como normalmente se dice. Bueno, es muy interesante conocer que la propuesta de la que habla Bain hoy es totalmente contraria a la de Scioli. Días atrás sostenía que no iba a haber modificaciones en la tarifa. Bain habla de que se va a multiplicar tal vez hasta 5 o 6 veces más. Sí, él dice que la tarifa de gas, de electricidad particularmente, para ser sincera, es decir, no tener subsidios, implicaría elevarse por lo menos 4 o 5 veces, pero también dice que hay que aplicar sintonía fina. Hay que aplicar sintonía fina. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Teniendo el ejemplo del año pasado. Recordemos que en marzo de 2014, cuando se hicieron esos ajustes que tenían que ver en ese momento, con el gas, se hizo de una forma en la que comenzaba el consumo, el mayor consumo. El anuncio se dio en el mes de marzo, se aplicó de forma gradual en 3 trimestres consecutivos a partir de abril y afectó muchísimo a la gente. Eso como se vio en las colas interminables de los centros de atención al usuario. Entonces hay que ver en qué momento se hace y empezar a discriminar qué tipo de usuario es el que va a recibir el beneficio. Pero no es cierto que además de la, digamos, discriminación social que puede haber, en el sentido de que quizás algunos sectores de clase media estén pagando con subsidios que no merecen, dicho esto entre comillas, es decir, que podrían pagar la tarifa plena, también hay un cierto grado de discriminación geográfica, que en el interior del país se pagan tarifas más altas en valores absolutos que las que se pagan en el área metropolitana. Totalmente, coincido plenamente con lo que estás diciendo. Definitivamente lo que se paga en la ciudad de Buenos Aires es muy ajeno a lo que se está pagando en otras provincias de la Argentina completa, desde una punta a la otra. Lo tengo sí. en la táctil a Damián Dipache. Damián, mostrame el tema de la distorsión geográfica que hay, es decir, ¿cuánto paga por la misma tarifa, o mejor dicho, por el mismo servicio, qué tarifa se paga en algunos lugares del interior respecto del área metropolitana de Buenos Aires? Sí, mira, la verdad, Sergio, es una Argentina sumamente unitaria. Este puntito amarillo que le pedimos disculpas a los televidentes, casi no lo van a ver, es la capital federal. Este grupo 1 paga menos de 40 pesos, que... Eso es luz. Eso es luz, exactamente. Es la tarifa 1 a 5 veces menor que el grupo 2, que es este, el que está en verde, y es la tarifa... Soy un poco daltónico, pero es celeste para mí. Exactamente. Bueno, es entre 40 y 200 pesos, hasta 5 veces mayor que el grupo 1, que es el pequeño puntito ese amarillo de los privilegiados que hablábamos. Y el grupo 3 es el rojo, que es Jujuy, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, entre 200 y 280 pesos, que es hasta 7 veces más que lo que se paga en la capital federal. Ahí pareciera, dicho de manera sintética, que no es muy claro el motivo por el cual cada grupo es cada grupo, porque poner a Jujuy al lado de Córdoba, que son dos realidades sociales distintas, es un poco difícil. Pero antes de seguir, los invitamos a que nos cuenten por Twitter qué es lo que ustedes pagan de luz, cuánto estarían dispuestos a pagar y si se bancan o no un tarifazo en @3P_A24. Víctor Bronstein, ¿usted qué opina? No, yo lo que opino es que, digamos, la cuestión tarifaria respecto a la energía hay que, digamos, ponerla en un marco conceptual un poco más amplio y entenderla. Primero, hay que entender por qué, digamos, en un momento dado, después de la crisis del 2002, se congelaron las tarifas. ¿Por qué? Porque las tarifas estaban dolarizadas. Exacto. Es decir, si uno sostenía los mismos contratos que se habían firmado en la estructura de privatización de la década de los 90, es decir, digamos, hubiera sido un colapso absoluto para toda la sociedad. Sí, porque de hecho el dólar familia. pasó de 1 a 1 a casi 4 en junio del 2002 y eso hubiera hecho que las tarifas verdaderamente fueran impagables. Entonces, estamos de acuerdo. Este es el primer dato que hay que tener en cuenta. 2, hay que también tener, digamos, en cuenta qué significa la energía en el funcionamiento de una sociedad.
Digamos, nuestras sociedades actuales, nuestras sociedades modernas, que se han desarrollado y crecido muchísimo durante el siglo XX, lo han hecho fundamentalmente a partir de energía barata. Sí. La energía barata permite el crecimiento económico. Pero esta baratitud de la energía, ¿no es un poco confusa cuando en Córdoba se paga una tarifa y en la ciudad de Buenos Aires se paga otra? Después vamos a ir analizando las tarifas. Yo digo, doy el marco conceptual, porque si no parece que estamos jugando a ver si acá pongo esta tarifa, acá otro, porque evidentemente esta política de subsidios que ha decidido los 3 gobiernos, digamos, últimos vamos a llamar el kirchnerismo, por ahí generaron ciertas distorsiones. Pero yo quiero reafirmar el marco conceptual. El marco conceptual fue, primero, evitar un colapso y después subsidiar el crecimiento económico. La energía barata permite, digamos, crecimiento económico. Quizás hoy la discusión está centrada en que la cantidad de subsidios que se han aplicado y fundamentalmente cómo la inflación impactó sobre eso, ha hecho que el subsidio sea un tema de discusión y que, por ejemplo, como citábamos al comienzo del programa, Miguel Bain de un lado y Carlos Melconian del otro, digan esto. Hay algunos millones de familias que evidentemente no están en condiciones de pagar el costo de los servicios públicos. Básicamente estamos hablando de electricidad y gas. Uno tiene que hacer sintonía fina. Para hacer sintonía fina hay que trabajar, hay que sentarse, hay que tener una base de datos. Esto se tiene que ir resolviendo con shock gradual. Ni shock ni gradualismo. Es un shock gradual, con sentido común, haciendo las cosas que corresponden. La situación muy complicada que deja el kirchnerismo es el atraso tarifario. Yo le ruego al nuevo gobierno que aprovechen el crédito que le da a la sociedad en los primeros meses para hacer los ajustes que hay que hacer, que son duros. En la luz y el gas, lo mismo. Una factura, una familia en promedio paga 2.65, se iría a unos 2.000 pesos la factura. Es una locura. Si lo hacen bien, pueden no doler tanto. Para quien gana 10.000, 11.000 pesos, una cosa es pagar 265 y otra 2.000. Y otra cosa 2.000. Los 12 años de kirchnerismo, la electricidad perdió 73% de su valor real. Hay sectores que no pueden pagar o pueden pagar algo más, pero no los costos de la electricidad. Hay más de 5,5 puntos del PBI que son subsidios económicos que generan un grado de irritabilidad social muy alto y donde algo hay que hacer. Hoy pagar los costos de la electricidad en Argentina significa que las tarifas hay que multiplicarlas 5 o 6 veces. Digo, no es ni siquiera 100% o 200%. Pero hay una parte de la clase media que estamos pagando tarifas de luz, tarifas de gas, que son irrisorias. No podemos estar pagando la luz, el gas y hasta el transporte. Lo que pasa es que yo personalmente renuncié a los subsidios y estoy en condiciones de pagar la tarifa de luz de acuerdo al costo que tiene. Y también hay algunos millones de familias que lo pueden hacer. Familias que tienen capacidad de ahorro, que pueden, por lo tanto, pagar por los servicios públicos el costo que tienen. Fuera de la economía me queda la duda de qué significa en términos gramaticales shock gradual, como decía Carlos Melconian. Me hace acordar a nieve negra, decir un oxímoron, algo que no se sostiene, la contradicción de los términos. ¿Qué nos dice la gente en Twitter? Iván nos dice, tarifazo, se pregunta, primero abran sus libros y muestren en qué invirtieron todos estos años. Supongo que se refiere a la aplicación real de los subsidios en las inversiones de las empresas, en este caso eléctricas, por ejemplo. Se robaron la plata de los subsidios, dice. Patricio, pago lo que corresponde, con signos de admiración, no me banco la quita del subsidio porque los más humildes son los más afectados. Y Laura dice, en Garín usamos bombas centrífugas para tener agua, ¿qué hacemos si nos aumentan la luz? Son algunas de las opiniones que nos llegan a @3P-A24. Es interesante el primer tuit, ¿no? Que habla de dónde se invirtió y si hablamos de un tarifazo o no. Recordemos que los veranos pasados se hablaba justamente de eso, de falta de inversión. Las empresas decían, bueno, no podemos invertir porque justamente estábamos pagando un servicio que es muy, muy económico. Ahora bien, ¿es tarifazo o cuando debía regularizarse la tarifa no se hizo allá por el 2006, 2007? ¿Habría alguna manera, y le pregunto a los dos, de investigar, y lo sumo a Damián en la pregunta,
de verdaderamente verificar cómo se usaron todos los subsidios, porque el caso emblemático del tren, por ejemplo, después del accidente de Once, dejó al desnudo que quizás la utilización real de los subsidios no fue la adecuada. Pero en el caso del servicio eléctrico es distinto, no es lo mismo que el tren. No hubo robo de subsidio, realmente es estar mal informado plantear eso. Porque en realidad, en el caso de las tarifas eléctricas, lo que se subsidió, digamos, fue justamente la tarifa, el costo, con lo cual el Estado Nacional le da el dinero a Camesa para que le pague a las generadoras de electricidad, es decir, y hagan las obras. No pasa por las distribuidoras. Yo lo que quería preguntarle a Víctor es que en el presupuesto del año que viene, que deja el kirchnerismo, hay un recorte del 4,9% y justamente en el sector energético hay un recorte del 15,7% y justamente una de las empresas que se va a recortar es Camesa. Y por una parte, el candidato del oficialismo está diciendo que no va a haber recorte de subsidio. No, se recorta Camesa porque, bueno, hubo un ajuste tarifario que hubo con las generadoras. Entonces, bueno, no vamos a... Sería un poco complejo. Pero recorte va a haber. No, va a haber el recorte. No está mal que haya... Porque aparte del tema de subsidios, hay que... Vuelvo a poner un marco. Por ejemplo, Alemania, que no tiene problema de tarifa, subsidia muchísimo. O sea, lo que vos estás diciendo es que el subsidio per se no es un problema. No es un problema. Alemania, Alemania subsidia, déjame terminar el concepto. Alemania, Sí. vos sabés muy bien que es un tema que te interesa, subsidia la energía verde, ya Por así. Y subsidia mucho más, gasta muchísimo más que lo que gasta Argentina en subsidios, digamos. Sí, porque tiene una política de decir yo quiero promover, digamos, la generación eléctrica a partir de energías renovables, a pesar del cual el 50% lo genera carbón, pero no importa. Entonces el gobierno argentino también tuvo una política, dijo, yo quiero, digamos, reactivar la economía, que la economía crezca, entonces desarrollo un sistema de energía barata para que la economía crezca. Hoy, digamos, estoy de acuerdo con lo que planteaba ahí, que por ahí, hace unos años, tendría que haberse empezado a plantear cierta readecuación. Hoy, yo creo, coincido un poco con Ben, la tarifa de electricidad está atrasada, por ahí subiría 4 veces y la de gas 6 veces, con lo cual es un colapso. Yo creo que si uno tiene que hacer más que una sintonía fina, un aumento homeopático, digamos. Tenemos que empezar de a poquito, que justamente, y digo esto y termino, lo que dice Melconian y lo que dice Per marca lo que marca el Macri en todos sus aspectos, así como piensa hacer una política de shock para que suba el dólar a cualquier precio y eso genere realmente, digamos, una inflación que va a afectar a los sectores, digamos, más vulnerables y el sector asalariado, con la tarifa de luz está diciendo lo mismo. Les agradezco a los dos y hablando de Macri, esto decía hoy en Intrusos en relación a YPF, de lo que había sido acusado de no haber acompañado en su momento la recuperación de la empresa por parte del Estado. Esto decía Mauricio Macri hoy. ¿YPF qué vas a hacer? ¿Va a seguir siendo estatal? Va a seguir siendo estatal. Y el desafío es volver a producir energía propia. Cuando llegó el kirchnerismo, la Argentina exportaba energía. No había corte de luz. Hoy nos falta energía, hay corte de luz, hay que volver a generar energía. Por suerte ahora tenemos a Vaca Muerta, los molles, que es estas no convencionales que nos va a poder dar mucho gas. Y aparte tenemos que desarrollar la renovable. La renovable con la eólica y la solar no contamina, ese es el futuro. ¿Aerolíneas? Estatal. Funcionando bien. Y si no funciona muy bien, vamos a buscar gente que la funcione bien. O sea, tiene que realmente dar igual o mejor servicio. Pero cuando decís buscar gente dentro de, claro, que sea del Estado, que lo maneje dentro del Estado. Dentro del Estado. O sea, no algo... Me he comprometido que la vamos a hacer funcionar en forma correcta desde el Estado. Pero lo que está mal es querer decirle a los argentinos, como la empresa ahora es nuestra, bancate que te cancelamos el vuelo. Bancate 4 horas de demora. Porque es de todos los argentinos, no. Tiene que ser igual o mejor que cualquier otra empresa. Vos pensás que poner cloaca y agua corriente a todos los argentinos que hoy no tienen, cuesta menos que lo que costó el mal manejo que ha hecho Recalde de Aerolíneas en los últimos años. Patricia Bullrich es una de las espadas de Cambiemos y por supuesto de la candidatura de Mauricio Macri. Le quiero preguntar sobre este cambio que todo el mundo señala en relación a no haber acompañado en su momento la recuperación de YPF por parte del Estado argentino, luego haber hecho algún tipo de precisión en relación a que YPF no es estatal, sino que está de alguna manera
capturada la mayor parte de las acciones por parte del Estado, lo que implica una diferencia entre una cosa y la otra, y hoy la defensa bastante estricta de parte de Mauricio Macri sobre una YPF del Estado argentino. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, cuando vino el proyecto al Congreso, era un proyecto que no cumplía con los estándares mínimos que uno tiene que tener para lo que se llama una expropiación, como dice la Constitución. La Constitución plantea que la expropiación siempre es con cargo, porque si no es una confiscación. Lo que pasó en YPF fueron dos grandes irregularidades que nosotros les pedimos en ese momento al gobierno, pues estábamos dispuestos a acompañarlo en la medida que se cambiaran dos cosas. Lo primero que había que cambiar era que no se podía intervenir administrativamente una empresa. Vos sabés que los únicos que pueden intervenir una empresa son los jueces. Y hubo una intervención. Recordá que cuando se llevó esa ley al Congreso, previamente habían entrado a YPF funcionarios del gobierno. Y en segundo lugar, que no fuese una confiscación, es decir, que fuera con cargo. Cosa que Pero 2 esto, años... Patricia, configura, si se quiere, la discusión más legal, no es... administrativa o de formas. No, para nosotros, para nosotros la Constitución no es una forma, para nosotros la Constitución es un fondo. Pero la acusación, o por lo menos lo que se le ha planteado muchas veces a Mauricio Macri, es que políticamente parecía al menos que el PRO estaba en desacuerdo con incorporar YPF al acervo estatal. Nosotros lo que estábamos en desacuerdo era con la confiscación. Inclusive si ustedes leen lo que nosotros presentamos en ese momento, nosotros hicimos todo un raconto de qué había pasado, cómo se perdió el abastecimiento y la exportación que la Argentina tenía de hidrocarburos, de gas. Nosotros teníamos un gasoducto a Chile, de golpe cortamos, pasamos a importar 14.000 millones de dólares de gas a la Argentina. Es decir, que lo primero que se hizo fue perder toda la posibilidad que tenía la Argentina de ser un exportador de hidrocarburos. Entonces, ¿Vos crees que la pérdida de soberanía energética está relacionada directamente con YPF? Este fue el primer tema. El segundo tema fue que se le regaló a empresarios una parte muy importante de YPF cuando estos empresarios, el grupo Peterson, pagaba la compra de YPF con las mismas regalías petroleras. Con lo cual, lo que nosotros decíamos... Con sus ganancias con dentro sus ganancias. Lo que nosotros decíamos en ese momento era que todas estas irregularidades que había habido, la pérdida de la capacidad productiva que la Argentina tenía en hidrocarburos, más esta entrada muy extraña de este grupo, llevado directamente en ese momento por el expresidente o por Néstor Kirchner, lo que planteaba era que la forma en que se tenía que hacer lo de YPF tenía que generar mucha seguridad jurídica. No se hizo así. 2 años después tuvieron que reconocer que había que haber hecho una expropiación bien hecha, y fíjate que se terminaron pagando 5.000 millones de dólares. Es decir, en ese momento... Cuando Kicillof dijo que en realidad YPF había que pagarle un peso, que la empresa le tenía que pagar. Hay una pregunta de Damián Dipache. Buenas noches, Patricia. Frente a lo que dice Macri, ¿no?, que YPF va a ser estatal, sin embargo hay ciertos ruidos porque uno de los técnicos, potenciales técnicos como es Aranguren, ex CEO de Shell, dijo que estaba en visión también de evaluar también la intervención del sector privado y por ahí también la privatización de YPF. No, lo que se está planteando es lo que hace cualquier empresa, digamos, estatal petrolera del mundo, que es tener mecanismos de colaboración, porque ustedes saben que, por ejemplo, el tipo de explotación que hay que hacer, el tipo de capital intensivo que se necesita es mucho. Tanto es así que hoy YPF es una empresa que cotiza en bolsa, que se dice que es pública, pero en realidad el gobierno la trata como una empresa privada y por eso hace acuerdos secretos con Chevron, que ahora la Corte Suprema de Justicia le ha mandado a hacerlos públicos. Es decir que
cualquier estrategia para la exploración, por ejemplo, del shale de Vaca Muerta, el shale gas, necesita socios privados. Necesita de capital intensivo. Y evidentemente hoy, con la situación que tenemos en la Argentina, con las reservas que tenemos en la Argentina, con la importación que hay que hacer, evidentemente si queremos poder tener ese recurso como una fuente más de crecimiento argentino y de ir bajando esta dependencia que hoy tenemos, que nos cuestan 14.000 millones de dólares año, vamos a necesitar, como hacen empresas, como hace Pemex o cualquiera de las empresas, digamos, que tienen esta lógica, que haya, digamos, privados que también inviertan. Otra frase de hoy de Mauricio Macri, en Intrusos, en este caso sobre la pobreza. Este camino de progreso que yo siento que tenemos por delante es con trabajo y con humildad, no gritando, no mandándose la parte, no yendo a un foro a decir hay 5% de pobreza en la Argentina. Porque eso es una bofetada a los 14 millones de argentinos que están en la pobreza. O sea, sí, tenemos este problema de pobreza, sí, tenemos un problema de falta de infraestructura, tenemos un problema con la calidad de la educación pública, pero ahora van a ver cómo lo vamos a mejorar. Y vamos a ir del 9º lugar en la educación pública latinoamericana al 1er lugar. Pero trabajando con mucha humildad, muchos años, pero cada año vamos a estar un poco mejor. Y cuando tengamos la mejor educación pública, nuestros chicos van a tener los mejores trabajos. Y esa es la Argentina que queremos. La de estar gritando y describiendo una realidad que no es, no le hace bien a nadie. En el transcurso de la campaña varias veces Mauricio Macri señaló el objetivo de pobreza cero. Sí. Pero luego matizó diciendo que no era una promesa de campaña, sino algo así como un objetivo que todos tenemos que tener. Un compromiso. Un compromiso. Eso fue lo que dijo. Bien, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, que, a ver, el compromiso... El compromiso de la pobreza cero lo tenemos todos. A mí me parece, yo. pero a mí me parece que el compromiso es más profundo que una promesa. Porque una promesa uno puede decir, bueno, yo intenté, pero no pude. Un compromiso es decir, voy a poner todo el gobierno, la infraestructura, la educación, la salud, el hábitat, el crédito para la vivienda, la urbanización de las villas. Voy a poner todo el objetivo para que la Argentina sea un país que alcance la pobreza cero. Ese es el tema. Es decir, ya no es un problema solamente de decir, bueno, vamos a seguir con la asignación, o vamos, sino que es el conjunto. Una de las... Y la inversión. Bueno, y la inversión. Una de las discusiones que también matizan este tema es cómo se puede tener un compromiso de pobreza cero si, como dice el candidato opositor Daniel Scioli, el macrismo se propone devaluar y levantar el cepo en un día, lo que significaría un incremento de la pobreza. Escuchémoslo a Mauricio Macri. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. O sea, ellos son los que han devaluado el peso, como nadie en el mundo. El gobierno que más devaluó en los últimos 8 años. Y el problema nuestro no es el dólar. El problema nuestro es la inflación. Lo que sufre el argentino que nos está mirando en este momento es que va al supermercado. Él no va al mercado a comprar dólares. Él va al supermercado y dice, pero otra vez me aumentaste el tomate. Esto es lo que nos está matando. La inflación. Y la inflación encima sumada a la mentira, porque el gobierno encima... El INDEC lo oculta. Entonces la mentira, la inflación han logrado destruir la confianza. Y la confianza hizo que el gobierno tenga que sentarse a hacer un cepo para que los dólares no se le escapen y ya no le quedan más dólares. ¿Con el cepo qué vas a hacer? Aquella vieja idea de el cepo rápidamente... el cepo se acaba porque ya no hay más dólares. Lo que proponemos con Cambiemos es un gobierno que dice la verdad, que fija reglas de juego claras, que tiene un banco central independiente, que logra que tengamos de vuelta un gobierno fuerte, un Estado fuerte. ¿Por qué? Porque nuestra moneda vale. Hoy un argentino que en Misiones cruza el Paraguay no le aceptan los pesos. Le dice o guaraníes o dólares. Eso es grave. Sí. Entonces, el Banco Central independiente, el INDEC independiente. Y le digo, regla de juego clara, señor productor, produzca, que va a poder exportar todo lo que quiera. Y además no le vamos a cobrar retenciones. Eso va a generar revuelto en la Argentina que se pone en marcha. Este es el desafío, crecer, expandir la economía. Frente a ellos que han hecho un ajuste tan grande que hace 4 años que no crecemos. 4 años que no crecemos.
Bueno, yo no sé la verdad si un paraguayo viene a la Argentina si le aceptan guaraníes, pero bueno, esa discusión es de otro momento. Yo estuve justamente con Maurice Clos, el gobernador de la provincia de Misiones, y contaba esto que está diciendo Mauricio Macri. Está claro que el peso ha perdido peso, bueno, pero, ¿no? Pero la pregunta del millón es esa. El cepo, porque el candidato Macri decía, hasta no hace mucho tiempo, que el cepo se salía en un día. O del cepo se salía en un día. Ahora no se puede salir de un día. No, bueno, pero lo que pasa es que, a ver, hay cosas que está haciendo el gobierno que hay que tenerlas en cuenta. Hoy allanaron el Banco Central porque el Banco Central está vendiendo dólares a futuro y está, hoy recién hacía una cuenta Martín Redrado que decía que si seguimos así, el día 10 de diciembre no va a haber una sola reserva. Entonces, digamos, la situación de este desfalco de estos últimos días es algo que significa que nosotros tengamos que tomar medidas para que rápidamente entren dólares, que la cosecha, digamos, porque la Argentina es un país productor de dólares. Ahora, lo más interesante de todo esto es que hace 4 años, recuerdo, cuando la presidenta anunció el cepo, dijo, yo tengo un solo objetivo, y es que la gente deje de hablar del dólar. Eso está claro. Y hable del peso. Ahora, esta campaña parece que... Eso fue un error, que fue un fracaso, está claro. No, bueno, está bien, pero parece que de lo único que habla el candidato Scioli es del dólar. Y entonces nosotros, justamente, creemos que el gran tema es que el peso valga. No que estén todos pensando que tienen que ir al otro día, a los primeros días del mes a comprar dólares, que además... Eso va a ocurrir más allá de que se lo pidan. Vos hiciste una declaración hace poco respecto de que decías que el dólar real no es el dólar de 9.65 hoy, sino que es el dólar de entre 15 y 16, y que cuando asuma, si en el caso de ganar Macri, asuma Macri, ese dólar va a estar por debajo. ¿Cuál va a ser ese valor por debajo que vos decís? Yo no soy maga para decir a cuánto va a estar el dólar, ni me parece que sea un tema que haya que plantearlo en este momento, porque te digo, hay algunos elementos que hoy en día están en la discusión respecto al tema de las reservas y otra cantidad de temas que hay que analizarlos si nos da la confianza la gente el domingo. Lo que sí sé es que esa confianza que nosotros vamos a generar en lo económico, en las inversiones, en lo institucional, en la reconstrucción del INDEC, va a generar que muchísima gente que tiene dólares, que tiene soja, que tiene, digamos, distintas, que hoy está sembrando maíz porque ve la posibilidad de la confianza, empiece a generar, digamos, una corriente favorable y una corriente de dólares que nos generen una recomposición de las reservas. Lo que yo dije fue... Y te lo digo, la otra vez estuve en un pueblo y el ferretero me decía, yo no compro el tornillo a 9,20, decime quién lo compra, yo lo compro a 16. Pero para él lo ancló en 14 pesos. Yo no voy a dar un número porque bueno, igual falta poco, así no me parece que sea lo lógico, ni me parece que digamos, ese es el problema de Scioli, que está obsesionado con el dólar, y nosotros estamos obsesionados con generar, digamos, una confianza política, institucional, económica, de sacar también la tensión que hay en la sociedad, esta tensión que se ha generado en el conflicto permanente. Nosotros creemos que eso, y lo dice Mauricio muy, muy claro, digamos, y en la ciudad se vio, ustedes vieron que por ahí los primeros años en la ciudad no se veían mucho las cosas, no era como que se iban poniendo los cimientos, y después empezaron a ver, y en cada barrio había obras y se vieron obras importantes y se terminó el Maldonado. Entonces, me parece que eso es lo que nosotros planteamos. No tenemos como esta idea de la gran medida, sino todos los días estar un poco mejor. Patricia, muchísimas gracias por Gracias a ustedes. Damián, contame, ¿a dónde me voy de vacaciones? Bueno, ya hace un mes y medio habíamos sugerido irse a Brasil. Bueno, la realidad es que la apreciación del tipo de cambio está llevando a que los argentinos tengan 5 destinos de top para elegir. Nueva York, Miami, Santiago de Chile, París y Orlando. Obviamente París esto va a quedar en duda. Se complica, lo vamos a tener ¿no? que saltear a Roma y Río de Janeiro, que eran los que le seguían. Sí, ¿no? de hecho hoy se supo que se redujeron casi a la mitad las reservas hoteleras en París para los próximos días. Situación que se dio también, por supuesto, en Nueva York después de las Torres Gemelas y que normalmente es uno de los principales indicadores y los más rápidos de baja de turismo, producto del miedo que le da a la gente, claro está, ¿no?
Totalmente. Ahora, cuando evaluamos los destinos que están eligiendo los argentinos, fíjate que 3 son norteamericanos. Nueva York, la Gran Manzana, Miami, un lugar donde tiene playa y compras, y Orlando para irse en familia con los chicos a Disney. Santiago de Chile también se ha convertido en un destino donde los argentinos aprovechan hasta 250% de precios más económicos en electrónica o informática. Y está barato, ¿no? ¿Eh? ¿Me asegurás que va a seguir barato? No. No solamente no aseguro que va a seguir barato, sino que fíjate que hay un frenesí por parte de los argentinos. Hoy la embajada de Buenos Aires, de Estados Unidos, indica que crecieron el pedido de visas 2.500 pedidos diarios. Ahora, y abrieron doble turno. La pregunta del millón es, supongamos que existe algún grado de devaluación, no importa cuánto, si el dólar a 15, a 16, a 14, a 12, no importa, pero hay una devaluación como todo el mundo pronostica a partir del 10 de diciembre. ¿Qué hace la gente que compró esto que vos estás señalando, que son paquetes en dólares? ¿Le conviene gatillarlo todo ahora por las dudas? ¿Le conviene esperar o después agarrárselos con una morsa? ¿Qué hace? Bueno, el problema es que frente a la debilidad, lo débil que están las reservas en nuestro país, se tomaron varias decisiones. Sergio, una de las decisiones es que uno tiene que esperar. Para sacar un paquete ya no lo puede sacar de acá 6 meses, son 90 días. Y por otra parte, las agencias de viaje lo que han hecho es reducir esa cantidad de cuotas, de 12 a 18 cuotas. En el caso del aéreo, todavía uno puede sacarlos por cuota, pero en el caso del hotel o servicios que saquen destino, tienen que ser pagados en ese mismo momento a el precio del valor del dólar de ese momento, ¿no? Gracias, Damián. A ver, veamos por qué dicen que hay que votar a Daniel Scioli. Soy Karina Rabolini y voto a Daniel porque es buena persona, es honesta, no tiene una sola causa, ni él ni nadie que lo acompañe en su equipo en todos estos años, porque además es una persona que tiene diálogo, es integradora con el campo, con la industria, con cada uno de los sectores. Además es una persona republicana, con mucho respeto hacia la independencia de los poderes y además porque sería un presidente que ayude a todos los argentinos. Soy Diana Conti, diputada del Frente para la Victoria. Voy a votar a Daniel Scioli, en primer lugar porque es un hombre que frente a la adversidad puso todo el empeño y la sabe pelear. En segundo lugar porque va a asegurar la justicia social cada vez para más personas en la Argentina. Y en tercer lugar, porque va a liderar la etapa del gran desarrollo nacional. Hola, soy Cintia García, periodista, y quiero decirles que yo voto a Scioli porque el parámetro son las trabajadoras y los trabajadores y la puja distributiva que dan cada año a través de la discusión paritaria. Voto a Scioli por la cantidad de amigos y amigas lesbianas y gays que pudieron casarse y por la ley de identidad de género. Quiero decirles que voto a Scioli en tercer lugar por el parámetro que representan los millones de jubilados y jubilados que pudieron acceder a una jubilación y sus jubilaciones les aumentan 2 veces por año por la ley jubilatoria. ¿Vos querés que eso cambie? Yo no. Por eso, voto a Scioli. A mí me da un poco de miedo hacer esta nota. Yo me quedaría así quietito y trataría de no mover ni un párpado porque nos acompaña Laura Justicia. Lo primero que me llamó de ella la atención es precisamente su apellido. Cuando leí el otro día una nota en el Diario de la Nación que me resultó interesantísima y que me remitió a una serie televisiva que se llamaba Lie to Me, que todo el mundo de alguna manera habló de ella en relación al lenguaje corporal. Laura Justicia analizaba en esa nota en el Diario de la Nación cuál había sido el mensaje no verbal emitido por Daniel Scioli y Mauricio Macri en el debate. Y le pusimos este tape que acaban de ver ustedes, y ahora le vamos a poner otro parecido, pero sobre Macri, para que nos cuente qué ve ella, que no vemos nosotros, de estos lenguajes corporales que dicen a veces mucho más que las propias palabras, ¿no? Sí, exacto. Bueno, antes que nada, un gusto estar acá. Por favor. Bueno, comenzamos un poquito con esto. Como vos quieras. Bueno, comenzamos con Karina Yo por la duda no Rabolini. digo nada. No te muevas. Lo primero que vemos en Karina Rabolini que hay que hacer una salvedad, que tener en cuenta desde dónde toma la cámara, ¿sí? Estos spots de alguna manera se eligieron qué enfoque iba a tener la cámara. Entonces, bueno, en primer lugar, Karina Rabolini tiene un mensaje, una modulación de la voz muy buena, ¿sí? Tiene una modulación de la voz. Asiente, hay una congruencia entre lo que está diciendo y entre lo que está pensando, porque asiente con la cabeza cuando dice que sí.
Sería grave que hiciera así. Dijera que no. Lo que sí yo hubiese cambiado o lo hubiese hecho de otra manera, que ella tiene el brazo arranca con las dos manos así, que es una posición un poco cerrada. Después, cuando empieza a enumerar, bueno, abre esta postura, pero este brazo le queda cubriendo la caja torácica. Esta parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Esta parte central, realmente muestra a dónde está dirigida nuestra atención. Entonces, si tenemos una cámara enfrente o un público enfrente, este movimiento, hacia dónde enfoquemos esto, está dirigida nuestra atención. Si yo hago esto, corto la comunicación. Te interrumpo porque yo leí el otro día en la nota que escribiste a raíz del debate que señalaste varias veces el tema de quien abría los brazos por fuera de su perímetro, por decirlo de alguna manera, o quien señalaba con el dedo índice lo que vos indicabas que era algo que podía ser tomado agresivamente por quien estaba mirando. ¿Qué significa esta ampulosidad o este movimiento exagerado? A ver, hay que ver en función al público, en una presentación efectiva, el público al que yo me estoy dirigiendo. Si yo tengo un público de grandes masas, es bueno hacer esto y ampliar los brazos porque me estoy dirigiendo hasta el que está al último. Juan Domingo que está en la última fila. Bien. Ahora, si yo estoy con un público más cerrado, con un espacio cerrado, y como eran estos spots, que es frente a una cámara, que quiero generar también cierta intimidad con el oyente, es bueno mantener las manos y los brazos en esta posición en la caja torácica. Y sobre todo hay una postura que, que yo señalé en la nota que manejaba Macri, de las manos así, que es muy buena postura, como sosteniendo una bola. ¿Sí? Una postura que da... marco a lo que decía. Exacto, marcando muy bien lo que decía, y esto también denota cierta autoridad cuando estoy hablando de algo. ¿Sí? Entonces es muy bueno para marcar estas cosas. ¿Damián? No, yo le quería preguntar a Laura, ¿cuán importante es para convencer por parte de un candidato los mensajes estos paralingüísticos respecto del discurso? ¿Cuánto puede convencer uno por el gesto, ¿no? Más que por lo que está diciendo? Exacto, muchísimo. A ver, se sabe que el 93% del lenguaje es corporal, o sea, uno transmite un 7% con el lenguaje verbal y un 93% con el lenguaje corporal. Entonces, es muchísimo, y generalmente nos centramos más en el lenguaje verbal, en el contenido del mensaje, pero estamos diciendo con nuestro cuerpo muchísimas cosas. Sí. Yo en el debate uno veía que Scioli dijo todo su discurso en forma oral, sin leer absolutamente nada, y Macri leyó muchísimo. ¿Eso fue positivo, fue negativo? Sí, ahí puedo hablar de ir poniendo otras cositas. Hay unos movimientos que tienen que ver con esto de tomar el papel. Hay unos movimientos que se llaman apaciguadores, ¿sí? Pueden ser varios. Se dieron en los dos candidatos. Son movimientos que se realizan, por ejemplo, si yo hago esto, para bajar el nivel de estrés. ¿Sí? Estos movimientos en Scioli, por ejemplo, voy a hablar primero de Scioli, se vieron cuando se tocaba la nariz o hacía así, o con la corbata trataba como de abrírsela, y el movimiento incluso de la boca. ¿Sí? Había como mucha tensión, muchos nervios, y trataba de bajar el nivel de estrés con estos movimientos. Lo que se vio en Macri es manipulación de los papeles en un momento de un bolígrafo que no es apropiado manipular bolígrafos, y menos en una presentación, y también tocar el micrófono. Estos fueron los movimientos apaciguadores. Para apoyarse y tomar carrera. Exacto. Bueno, en el lenguaje verbal eso se llama muletilla, y la muletilla viene de la palabra muleta. Cuando alguien repite muchas veces una palabra que en realidad la usa como muletilla, como muleta, para poder después desarrollar una idea con un poco más de calma. A ver, vamos a seguir utilizando el análisis de Laura Justicia y vamos a escuchar cuáles son las 3 razones por las cuales hay que votar a Mauricio Macri en este caso. Soy Juliana Aguada, la mujer de Mauricio. Mis razones por qué votarlo. Primero, porque es una buena persona, con valores. 2, porque es una persona comprometida. Todo lo que hace, lo hace con entrega, compromiso y mucha responsabilidad. Y hoy su obsesión es trabajar para que todos los argentinos podamos vivir mejor. Y 3, porque es una persona que trabaja en equipo, escuchando, dialogando, estando cerca. Y así, todos juntos, vamos a poder tener la Argentina que soñamos y merecemos. Soy Gabriela Michetti, candidata a vicepresidente de la Nación. Las 3 razones por las que hay que votar a Mauricio Macri para mí son: primero, porque en el 2012
se involucró en política para ayudar a la gente y ya lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires como jefe de gobierno. Segundo, porque es una persona muy amplia, respetuosa de la diversidad y la pluralidad. Tercero, porque hoy, como candidato a presidente de la Nación, está conformando un equipo de personas muy profesionales, idóneas y con real vocación de servicio. Soy Alejandro Rosichner, filósofo y escritor, y entre las muchas razones por las que voy a votar a Mauricio Macri puedo mencionar 3. La primera es que tiene el respaldo, sus dichos tienen el respaldo de su gestión en la ciudad, es decir, habla con una verdad atrás, comprobada. Por otra parte, creo que es verdaderamente democrático, tiene una vocación de servicio y respeta e integra la diferencia. Y por último, porque quiero una Argentina moderna, capaz de superar la pobreza que tenemos desde hace tanto tiempo y pasar a un estado mucho más productivo. Ahí me surge la primera pregunta viendo esto último. Hay gente, lo acabamos de ver en estos 3 testimonios, hay gente que refuerza con las manos, 1, 2, 3. Y hay gente que dice todo sin mover prácticamente el torso. ¿Hay algo que sea mejor que lo otro? ¿Hay algo que detone mejor que lo otro? Exacto, sí. Hablamos con las manos muchísimo y cuando no están presentes las manos es como que yo enmudeciera. ¿Sí? Es como que la mitad de mi lenguaje se quedaría callado. Entonces, es muy importante poder hablar con las manos y tener buenos ilustradores. Por ejemplo, yo estoy diciendo esto y digo ilustradores. Hago una señalización y para que se marco con la entienda que mano. estás ilustrando. Exacto. Ilustradores y poder hablar con las manos así y acompañar a mi lenguaje. Entonces, en Alejandro, por ejemplo, que no se veía nada de las manos, muy sintomático, hay una parte del lenguaje que queda fuera. Entonces yo percibo o capto nada más que el lenguaje verbal. La pregunta del millón. ¿Uno puede deducir la mentira? La mentira o el engaño o la trapisonda o el intento de vender gato por liebre, ¿eso se puede deducir a partir del lenguaje corporal? Se puede haciendo un análisis serio, complejo y profundo, ¿sí? No es, hay algunos mitos como que si yo me toco la nariz estoy mintiendo. A ver, esta es una de las tantas señales que pueden haber, quizás esté con alergia y no esté mintiendo, una de las tantas señales que pueden haber cuando alguien dice una mentira. Lo que se hace es un análisis para ver en primer lugar las congruencias e incongruencias que existen entre lo que la persona manifiesta corporalmente y el discurso verbal. Sí. La segunda interrupción es para esto. Vos hablabas en la nota de algo que me llamó muchísimo la atención, los microgestos o los... Microexpresiones. Microexpresiones, esa es la palabra que utilizaste. Y decías que algunas microexpresiones de los dos, tanto de Scioli como de Macri, denotaban asco, desprecio. ¿Qué es una microexpresión concretamente? Bien, una microexpresión son movimientos de los músculos de nuestro rostro que son señales de emociones, ¿sí? Y es decir, uno experimenta tristeza, uno experimenta asco, uno experimenta alegría y eso se proyecta automáticamente en nuestro rostro. No lo puedo controlar, es inconsciente e involuntario, a diferencia del lenguaje corporal que yo lo puedo empoderar y lo puedo manejar. Vamos a ver lo último que le vamos a pedir a Laura Justicia, un contrapunto que hubo en la mesa de Mirta Legrand entre Karina Rabolini y la periodista española Pilar Rahola, que la puso literalmente contra las cuerdas. Veámoslo. Las políticas públicas a veces son eficaces y a veces son populismo. Me refiero al populismo, es decir, para decirlo tal como... de Venezuela y de todo el eje bolivariano. Es un populismo que se basa... Por ejemplo, Venezuela es un país enormemente rico que tiene en una situación de pobreza extrema a muchas capas de la población y sin embargo juega permanentemente con el discurso populista. Es un país que le abrió la puerta a Irán, a todo el cono sur, y esta es una locura. Ustedes están muy cerca de la triple frontera. En Europa, por Ese ejemplo, es un país y Cristina Kirchner no dice nada más que acercarse a esa locura. Cuando yo escucho a Macri que dicen que las universidades tienen que ser privadas y que no tienen que haber más universidades, yo piensa usted en la gente que vive en el Hortondo. Sí, lo dijo, lo votó en contra hace una semana. Y yo me imagino a la gente de mi pueblo del Hortondo, que con un enorme esfuerzo trata de pagarle una pensión a su hijo para que vaya a estudiar. Y que después cuando pueden, entre 5 se alquila un departamentito. Yo me imagino, si hubiesen tenido que encima pagar la universidad, Karina, muchos de mi pueblo no hubiesen, populismo. discúlpeme,
Eso que Muchos te yo preguntaba. defiendo a mi gente, Pero señora eso- Pilar, y eso es defiendo populismo. el esfuerzo que los argentinos vienen haciendo en Pero todos estos de años. acuerdo, Y yo quiero que la estoy gente de mi segura. pueblo pueda seguir viniendo a estudiar a Rosario o a Buenos Aires. Pero usted me y está- quiero está que mi pueblo diciendo- pueda tener odontólogos, que pueda Qué tener bonito, camp- pero usted me que- está diciendo y hay que que defender me está la diciendo Argentina. que Yo lo que el quiero- otro no quiere lo que la que gente estoy vaya a la defendiendo- universidad. Es que no la creo. Pero es que lo ha No votado la creo. semana pasada. ¿Sabes qué es lo Pero bueno dijo de- que no eran más importantes, más Yo creo. universidades. Daría la sensación, Laura, que uno le podría quitar el audio a la discusión y al menos identificar la sensación que percibía la propia Karina Rabolini, ¿es así? Exacto. Acá se ve una congruencia, realmente que hay un enojo, ¿sí? Hay en otros programas de televisión que uno ve más este tipo de espectáculos, que uno a veces si pone mute, yo trabajo mucho con eso en los cursos, pongo mute y hacen movimientos relajados. Entonces Entonces uno... ahí se enojan de mentirita. Exacto, uno pregunta ¿y qué está diciendo? Y generalmente Está guionado, mis alumnos como decimos dicen, nosotros. no, está bien. Y cuando uno pone el audio, está muy enojado. Acá sí hay una congruencia entre el enojo que está expresando verbalmente y sus movimientos corporales. La propia Karina Rabolini dijo sentirse enojada porque vio que Macri se reía de Scioli a lo largo o en algunos momentos del debate. Esa risa que ella percibió, ¿es una risa de microexpresión que denota algo así como cierto grado de desdén? Sí, hay una microexpresión que es de desprecio, que es cuando una de las comisuras sube más que la otra, no importa cuál, y queda No es el como una siete espadas. sonrisa, no, y queda como una sonrisa asimétrica, ¿sí? Ajá. Entonces, en Macri yo comenté cuáles eran las microexpresiones que más se vio en uno o en otro, y en Macri se vio más esta microexpresión, en Scioli se vio más el enojo y el control del enojo y la ira, y en Macri se vio en muchos momentos la microexpresión de desprecio, que se puede interpretar como una sonrisa burlona, pero es de superioridad, es un sentimiento de que me siento superior frente a un otro. Y en Scioli daba la sensación, yo que soy un lego en esto, de tensión y no de superioridad, sino al contrario, de cierto grado de defensiva, ¿puede ser? A mí me llamó la atención, yo los vengo analizando hace bastante tiempo a los dos, y en otros reportajes Scioli mostraba mucho esta sonrisa, y yo esperaba verla, y la vi en 2 o 3 ocasiones durante el debate en Scioli. También apareció esta microexpresión, pero muy poco. Y sí se vio, es como que era muchísima la tensión que tenía, que se manifestaba en un montón de tensión de la mandíbula, en estos movimientos apaciguadores, y apareció, bueno, sí, como frente a Macri, como que apareció un poco más abajo. Muchísimas gracias, Laura. Un Gracias, gusto. Damián. Nos vemos mañana acompañándolos desde el programa de Rolando Graña, que como les dijimos, está en Europa cubriendo las alternativas del ataque terrorista en París. Hasta mañana.